Convoco a este escenario entonces al segundo equipo en competencia del Liceo San José con su proyecto modificación del artículo 390 del Código Penal. Vamos a pasar el video y luego ustedes pasan adelante. Según el CERNAM, en Chile, año a año mueren 40 mujeres bajo la causal de femicidio. La mayoría de ellas no registraba denuncias contra su pareja, ni mucho menos medidas cautelares vigentes. La sociedad en que vivimos normaliza las conductas que tienden a la violencia de género, razón por la cual dichos delitos crecen exponencialmente. Si a esto le sumamos que el artículo 11, numeral 5 del Código Penal ha sido malinterpretado a favor de los acusados, nuestra legislación registra un problema. Dicho artículo considera como atenuante en caso de responsabilidad criminal el obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato y obcecación. De modo que la infidelidad podría ser la causa legítima de dichas conductas. Proponemos modificar el artículo señalado de modo que éste sea inhabilitado en casos específicos de violencia de género, para así evitar que la infidelidad sea un atenuante en Chile y que las funestas cifras de femicidio sigan aumentando. La iniciativa que proponemos pretende modificar la causal de infidelidad como... Disculpen. La iniciativa de ley que se propone pretende contribuir al avance en materia de igualdad y equidad de género, modificando la causal de infidelidad como atenuante para configurar la atenuante del artículo 11, numeral 5, en la responsabilidad penal. Dicho artículo dice: en la responsabilidad penal para el delito de femicidio. Por lo anterior, la necesidad regulatoria que atiende nuestra iniciativa de ley es de modificación. Y en lo que se refiere al soporte regulatorio, nuestro proyecto ingresaría al Parlamento como una moción que atiende aspectos de índole legal antes que constitucional, debido a que la modificación antes mencionada se realizaría eventualmente al Código Penal y no a nuestra Carta Fundamental. Ahora bien, la doctora en Derecho Pastelito Ledo, en el informe de las Naciones Unidas, tipifica la impunidad en materia de femicidio como un crimen de Estado. Las últimas estadísticas entregadas por el Servicio Nacional de la Mujer nos dicen que 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física, sexual o psicológica por parte de sus parejas o exparejas. Asimismo, desde el año 2011 a la fecha, en promedio han ocurrido 40 femicidios por año. Cifras alarmantes si consideramos que en pleno siglo XXI aún existen prácticas retrógradas que en nada aportan a que nuestra Constitución sea más igualitaria, equitativa y justa. Actualmente el artículo 11, número 5 del Código Penal chileno produce el efecto de minimizar o rebajar la cuantía de la pena aplicada al autor de un hecho punible, si éste contase con la atenuante responsabilidad penal que dice la de obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato y obcecación. Recordemos, nuestro artículo 19, número 1 de la Carta Fundamental asegura a todas las personas, y cito con el permiso del jurado, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. Esto, desde el punto de vista del derecho comparado, nos permite observar el gran avance a nivel global, tomando en cuenta el Tratado Internacional CEDAW, uno de los más importantes en materia de derechos de la mujer. También Chile adscribe a todas las medidas tomadas por la Organización de Naciones Unidas, ONU Mujer. Tomando esto, tenemos en cuenta que, primero, la Constitución nos dice que debemos cuidar la integridad física y psíquica. Adscribimos a tratados y a organizaciones, pero nuestro Código Civil y Penal no lo avala. Lo deja así, al bamboleo. Y es por esto que Chile presenta un grave y evidente retraso en esta materia. Así nosotros queremos presentar la siguiente solución: modificar la atenuante responsabilidad penal del artículo 11, número 5, la de obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato y obcecación, agregando al Código Penal, artículo 390, luego del punto final, pasando a este ser seguido, lo siguiente, y cito con el permiso del jurado: la infidelidad no podrá ser considerada como causal para configurar la atenuante responsabilidad penal del artículo 11, número 5 de este Código. Muchas gracias. Le damos las gracias al equipo. Ahora tenemos 15 minutos para hacer preguntas. Yo me estaba adelantando. 15 minutos ahora los otros equipos para hacer consultas o sugerencias a esta iniciativa.
Bueno, buenos días, felicitarlos por su iniciativa. Y tenemos una pregunta. Si bien habla de violencia de género, ¿por qué hacen más énfasis al maltrato hacia la mujer? ¿Los hombres son igual de relevantes? Primero que todo, muy buenos días. Resulta que el Código Civil fue promulgado en 1855, o sea, lleva más de 160 años en vigencia. Y resulta que desde ese tiempo que el Código Penal y Civil, desde ese tiempo que el parricidio, que es, se toma como cuando uno mata a un familiar, tomando en cuenta lo que tú dijiste de la mujer hacia el hombre, desde ese tiempo que se cuenta las penas para ese tipo de asesinato. Y resulta que recién desde el 2010 se cuenta el femicidio como un delito aparte del parricidio. Entonces estamos hablando de que se enfrentan 160 años de trayectoria de una legislación en favor del hombre contra una legislación que recién lleva 6 años tomando a la mujer como un delito aparte. ¿Respondo a tu pregunta? Muy buenos días. En primer lugar, quiero felicitarlos por su iniciativa de ley. Nosotras vamos a hacer 3 preguntas ahora, o sea, más bien son observaciones. En primer lugar, la penalización contra el femicidio. ¿Qué van a hacer con respecto a otros tipos de violencia contra la mujer? Además de el femicidio. Que entendemos que pueden existir otros tipos de violencia, pero no nos quedó claro muy bien qué van a tomar como medida. Eso. Procedo a responder su pregunta. En verdad nuestro proyecto fue apuntado especialmente al femicidio como un crimen realizado en una relación conyugal. Y nuestro proyecto en sí es para eliminar toda especie de justificativo que sirva como atenuante para, por así decirlo, darle una razón al hombre, al asesino, para actuar. Consideramos que podría ser un aporte interesante para una sociedad más justa, debido a que si bien la infidelidad puede ser considerada como una razón para terminar una relación, totalmente no puede ser considerada como una razón para terminar con una vida. ¿Qué impacto o efecto tendrá su proyecto tras ver que hace un tiempo se modificaron las penas por femicidio? El impacto sería que en realidad esto siente un precedente de que la ley en Chile es demasiado interpretable. O sea, un juzgado puede decir una cosa, por ejemplo, el de Ovalle fue un caso, y resulta que en La Serena apelaron a ese fallo, que tomaba la infidelidad como causal, y resulta que lo desestimaron. Y eso no puede resultar. Quedó libre el hombre. Y las penas arriesgan desde 15 años y un día hasta presidio perpetuo. Entonces estamos diciendo que quedan impunes frente a un delito demasiado grave. Y ese sería el impacto. El precedente de que no se puede llegar a interpretar y a gusto del juez permitir que un sujeto activo quede libre. ¿Consideran que el concepto de femicidio impide que exista igualdad ante la ley? En el sentido de que esto puede ser aplicado a cualquier integrante de la familia o en el caso de parejas homosexuales. Disculpa, ¿me repites la pregunta, por favor? ¿Consideran que el concepto de femicidio impide que exista igualdad ante la ley? En el sentido de que esto puede ser aplicado a cualquier integrante de la familia o en el caso de parejas homosexuales. Bueno, tú refieres a lo que referiste de parejas homosexuales y cualquier integrante de la familia, eso es parricidio. Nosotros nos referimos directamente al femicidio y eso se refiere a haber tenido o tener una sociedad conyugal o haber sido conviviente el hombre y la mujer. Así que si contemplas lo de las parejas homosexuales, eso es directamente parricidio y tiene otro tipo de penas.
Y que de hecho esas penas ya están en la ley número 4800, miento, en el artículo 390 ya está esas leyes, ya está ese hecho, ya está condenado por nuestra legislación. Buenos días. El título de su iniciativa hace mención a las personas, lo cual se puede referir a niños, hombres, mujeres, adultos, mayores. Sin embargo, al hablar de femicidio, hacen alusión de solo a las mujeres víctimas de violencia. Y la pregunta es... Es implícita y la mayoría era una observación. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, nuestra pregunta es... sí. O sea, entiendo que ustedes se refieren al o sea, a los femicidios y todo el tema, pero su iniciativa de eliminar la infidelidad como una agravante, ¿es para ambos casos o solamente para eso? Porque al final la violencia es violencia y nosotros pensamos que no debería haber como una distinción o algo. Gracias. Respondiendo a tu pregunta, primero que todo, la causal de femicidio y la infidelidad se consideraría como un atenuante y no como un agravante, ¿ya? Eso es lo que nosotros estamos apelando, a de que la infidelidad no pueda ser un atenuante para que un sujeto activo quede libre. Hola, buenos días. Nosotros queríamos hacer una pregunta. Ustedes cuando comenzaron a dar su discurso dijeron que su ley era una medida urgente que se debía tomar. Sin embargo, nosotros les preguntamos si no sería más urgente educar a la población para que dejen de pasar los femicidios. Mi compañero hizo alusión a lo que dijo Patsili Toledo y resulta que siempre que la impunidad siga presente, la sociedad va a pensar que se puede matar con mujeres, se puede matar. Y además, me gustaría apelar a lo que dijo el director de la Biblioteca del Congreso Nacional de la formación ciudadana. Deberíamos abandonar los vestigios de la sociedad colonial y patriarcal que permiten que la mujer sea asesinada con impunidad y así se podría construir una sociedad y formarla. Pero ese es el punto, de que en realidad lo que nosotros buscamos es que se deje de interpretar la ley y sentar algo que sirva para el futuro. ¿Alguna otra pregunta de equipo? ¿Ninguna? Buenos días, muy buena su propuesta. Nuestra pregunta es, si su modificación es el artículo 390 del Código Penal sobre crímenes y delitos contra personas, ¿qué iniciativas tienen para proteger a hijos y otros miembros de la familia? Bueno, nuestra ley apela directamente al femicidio. Como hemos dicho reiteradas veces, el parricidio ya está legislado y ya está tipificado dentro del Código Penal. Gracias. Hola, buenos días. Mi pregunta es si es que la eliminación de esta atenuante sería solamente para el femicidio, sin considerar el parricidio. Respondiendo a tu pregunta, primero que todo no es la eliminación del atenuante, es la modificación del artículo 390 del Código Penal. Que claramente luego del punto final se agregaría de que la infidelidad no podrá ser utilizada como un atenuante para configurar la atenuante del artículo 11, numeral 5 de la responsabilidad penal para el delito de femicidio. ¿Solo para el de femicidio? Sí. Porque el parricidio, como dijimos, ya está tipificado las penas y las atenuantes y agravantes. Permiso, buenos días.
En el caso del parricidio, ¿este tiene como atenuante la infidelidad? ¿O no lo conocen? Bien. Respondiendo a su pregunta, en verdad, como tal, la infidelidad no existe como atenuante, pero se ha transformado en una causal, o puede transformarse en una causal para interpretar la susodicha atenuante, lo cual es especialmente peligroso en casos de femicidio, y por eso se presenta nuestro proyecto. En el parricidio los casos de ese tipo son prácticamente aislados y no inexistentes. Respondiendo a eso, no sé, pues podemos ver que hay varios casos. De hecho, no sé, acá en Punta Arenas han existido casos en que, por ejemplo, la Quintrala de Magallanes, creo, la Quintrala de acá, ella mató a su marido por infidelidad. Entonces, teniendo en cuenta que esos casos también existen, se debería ver de alguna manera el modo de incluirlo en eso, o ver si existe. Ya, prosiguiendo con esto, en ese caso, si no me equivoco, no se utilizó la infidelidad como atenuante, y además, en caso de que sí, en caso de esto, de que existe estos parricidios contra el hombre, su cifra no es un problema a nivel Estado, debido a que, por ejemplo, puedo decir ahora mismo que según estadísticas del CERNAM, el promedio de femicidios al año en relación conyugal es de 40, el cual es una cifra bastante alarmante. Además, no hay registro de que en los delitos que tú mencionaste se haya utilizado esta atenuante. Muchas gracias. Buenos días. Ustedes han mencionado constantemente que están apoyando al femicidio, pero al final de su video mencionan violencia de género. Y tengo entendido que la violencia de género abarca los dos géneros, masculino y femenino. Nuevamente, estamos frente a un Chile que posee un código civil y un código penal que está vigente desde 1855 y presenta infinitos vestigios coloniales. Y resulta que en la legislación chilena la mujer es la que se ve más disminuida, por eso abogamos por ella, porque es la que está en mayor desventaja, por eso incluimos dentro del proyecto igualdad y equidad. Pero entonces en ese caso no deberían haber hecho mención a la violencia de género, ya que abarca los dos, masculino y femenino. Solo eso. Si no existen más preguntas, a continuación el jurado dispone de hasta 5 minutos para realizar observaciones a esta iniciativa. Hola, buenos días. Primero, quería decir un hecho que es relevante. Son puros hombres hoy en día que están haciendo una propuesta que beneficia a las mujeres, ¿no es cierto? Entendemos que sería esa la propuesta y eso da cuenta de un cambio cultural porque son puros jóvenes varones que me imagino que sus madres hayan tenido una influencia importante en lo que ha sido un cambio cultural desde que se ha empezado a hablar sobre violencia contra las mujeres. Entonces, por eso me parece importante, interesante y paradigmático también que ustedes sean quienes estén haciendo esta propuesta, ya porque nosotros creemos ya que no es a través de la legislación penal que se ha avanzado así, sino que ha sido a través de la creación de, por ejemplo, el Servicio Nacional de la Mujer, de la equidad de género, ¿ya? Y de que hoy en día en los medios de comunicación y en términos culturales esto ha avanzado mucho más. ¿Ustedes consideran primero que es el camino penal, ¿ya? La respuesta que se le debe dar a la problemática de la violencia contra la mujer, que es una cosa que me parece que no estuviera abordada? Por otro lado, tiene que ver con que ustedes se están refiriendo solo al caso del homicidio, ¿ya? Pero no hablan, por ejemplo, de las lesiones leves, graves, ¿ya? Que es, o sea, podría ocurrir, ya que un hombre esté violentando a una mujer siempre
y pudiera estar o solicitando la causal y el atenuante de responsabilidad penal, de obrar con arrebato u obcecación, pero solamente matándola no podría beneficiarse, ¿ya? Y eso es un tema que nos parece como que queda como cojo. O sea, primero entonces, si es la respuesta penal la que deben considerarla y no el aspecto más bien cultural, ¿ya? El segundo tiene que, y se lo reitero, tiene que ver con esto de que se estaría de alguna manera violentando solamente bienes jurídicos mayores como la vida, ¿ya? Pero la integridad física no estaría incorporada, ¿ya? Y me parece también importante que en eso y en su fundamentación ustedes pudieran considerar principalmente que esta es una interpretación judicial, ya que la están regulando legalmente, ya para que nadie se pueda beneficiar. Pero si es tema de interpretación, muchas veces ocurre ya que los abogados van a encontrarle la quinta pata al gato. Cuando ustedes hablan de infidelidad no la refieren solamente a la infidelidad sexual. Y alguien podría decir, bueno, entonces infidelidad de otra vía. Y alguien entonces sí podría seguir argumentándola de acuerdo a su proyecto de ley. ¿Ya? Y entonces ver el tema de la violencia simbólica, de la violencia económica, de otros aspectos que tienen que ver con la violencia contra las mujeres, que estaría presente también de manera previa y que de alguna manera se la saltarían con la legislación que hoy en día ustedes están proponiendo. Una pequeña observación, bueno, reitero lo que dijo acá el otro miembro del jurado, y con respecto a la primera parte de su proyecto, en donde señalan, primero, avance en materia de igualdad y equidad de género. ¿Ya? Ojo con eso. Algunos compañeros ya le hicieron las observaciones. Si es igualdad y equidad de género, y también invocan la igualdad ante la ley, ¿por qué solo esta modificación, ¿cierto?, el artículo 11 de las atenuantes estaría relacionada con el 390, inciso segundo, respecto a las mujeres? ¿Se fijan o no? Se enfocan en las mujeres, pero invocan la equidad. Es decir, si una mujer mata a su marido, sí podría invocar este tema, ¿se fijan? Pero no al revés, según su proyecto. Entonces, ¿hasta qué punto ustedes velan por la verdadera igualdad y equidad de género? ¿Cierto? Primer punto. Segundo, al comienzo ustedes señalan la iniciativa de ley que se propone pretende contribuir el avance en materia de igualdad y equidad de género, modificando el concepto de infidelidad como una causal para configurar la atenuante artículo 11, número 5. Eso, ahí, digamos, hay un error conceptual o de redacción, porque ustedes no están modificando el concepto de nada, ¿ya? Mediante su modificación legal, ¿ya? Lo que están haciendo es, primero, no están confiando mucho en los jueces, ¿cierto? Porque quieren evitar que los jueces realicen esa interpretación. Entonces, ojo con eso, arréglenlo, porque si lo estudian, no están haciendo eso, no están modificando el concepto de infidelidad como lo señalan ahí. Lo otro es con respecto, si ustedes tienen datos, porque puede que exista, a ver, ¿cuánta jurisprudencia, en cuántos casos se ha interpretado, ya no sé si tiene algún dato, alguna estadística, en cuántos casos se ha interpretado la infidelidad como un atenuante en estos casos? ¿Ya? Porque hay un caso que fue el más mediático, pero realmente esta es algo urgente en el sentido de que los tribunales están como locos interpretando de esta manera. Habría que verlo, ¿ya? Porque tal vez no es tan relevante como creen, ¿ya? Pero lo más importante es el tema de la igualdad. ¿Hasta qué punto abogan por eso, por la igualdad ante la ley? ¿Ya? Porque solo lo estarían aplicando a la parte del femicidio. ¿Sí? Ya. Muchas gracias al jurado. 2 minutos para que el equipo, si tiene alguna observación, que indicarle al jurado. Primero que todo, queremos agradecer los aportes del jurado y los vamos a tomar en cuenta dentro de la modificación, la reformulación. Y se ha reiterado mucho en este tiempo el tema del parricidio. Y resulta que abordaron el tema de lo de la igualdad de género y todo eso, pero insistimos, existe una tipificación desde hace mucho tiempo sobre el tema del parricidio. Entonces,
Lo que nosotros queremos abogar es que se lucha desde hace mucho tiempo por el derecho y la igualdad de la mujer. Y eso es lo que queremos abordar. O sea, no está tipificado desde hace tanto tiempo. Esto es algo casi reciente, relativamente. Entonces, por eso estamos abogando nosotros por eso y no por otra causa que sería el parricidio y la causal de infidelidad. Y lo otro, sí es verdad, solo ha ocurrido un caso que fue el más mediático de que se interpretó la infidelidad, pero sentimos que basta uno para que después se dé el precedente para que se pueda ocupar nuevamente. Y así, pero un abogado puede decir, pero yo supe sobre que acá ocuparon el tema de la infidelidad, ya podemos ocuparlo. Y resulta que, sí, listo, se masifica, pueden hacerlo nuevamente. Entonces queremos erradicar eso, queremos que la gente no tenga la oportunidad de interpretar, de modificar las cosas de esa manera dentro de la ley. No puede quedar al bamboleo de todo el mundo, o sea, de todo el ámbito judicial, ese tema. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias entonces al Liceo San José. Un gran aplauso. Entonces, ¿pueden, chicos, bajar? Invitamos a prepararse al Colegio Novelius con su proyecto de iniciativa legal, modificación sobre garantías previsionales. Antes de subir, vamos a pasar el video. Mi pensión es de 120.000 pesos. Y con eso a mí no me alcanza para vivir. El tema de AFP se ha transformado en un problema al cual no le vemos una pronta solución. Es por eso que proponemos una ley de garantía de prevención social, la cual debe cumplir con las siguientes características. Actualmente las mujeres ganan un 23% menos que los hombres, lo que significa que cotizan menos. Esto se ve reflejado en las pensiones, en las que un 93% tiene una pensión inferior a 150.000 pesos. Y que exista un verdadero resguardo de invalidez para los pensionados. Que las jubilaciones de zonas extremas tengan una previsión debido a que las capitalizaciones no cuentan con el porcentaje de zona. En Chile, el 15% de nuestra población correspondería a los adultos mayores, y esta cifra irá en aumento en el tiempo. Es por ello que es ahora cuando debemos preocuparnos por esta situación. ¡Todos juntos por la ley GPS! Buenos días a todos. Nosotros hoy vamos a presentar nuestra modificación al Decreto de Ley 3500 sobre garantías previsionales. Primero vamos a definir lo que es la seguridad social. Se entiende por el conjunto de medidas que la sociedad proporciona a sus integrantes con la finalidad de evitar desequilibrios económicos y sociales. Es decir, son las acciones que deben atender a las necesidades de los integrantes de la sociedad para brindarles protección. El derecho a la protección social fue incluido en la Reforma Institucional de 1971, explicándolo como un verdadero sistema de seguridad social. El Acta Constitucional de 1976 consagró el derecho a la seguridad social, medida que prevalece en la actualidad en el artículo número 18 de nuestra Constitución. La OIT, a la cual Chile se adhiere, ha definido la seguridad social como un derecho humano. Al conjunto de medidas de protección social se le denomina sistema previsional. Las características del sistema previsional en Chile son el sistema de pensiones, el sistema de salud, el seguro de cesantía, y el seguro de accidentes en el trabajo. En nuestro proyecto de ley queremos enfocarnos particularmente a la previsión social en el sistema de pensiones. El sistema previsional en nuestro país, a través de las AFP y el IPS, entrega derechos frente a las contingencias sociales asociadas al pago de las cotizaciones. Sin embargo, nosotros creemos que es deber del Estado que si estas cotizaciones no existiesen o fuesen ínfimas, las personas deben recibir una seguridad social. Actualmente existen grandes desequilibrios con lo que existe en la protección social, por lo que también creemos que la seguridad social a través del Estado se puede equilibrar los ingresos de estos grupos que son los más vulnerables, mujeres, ancianos y discapacitados. Con estos antecedentes, queremos incorporar al Decreto de Ley 3500, título 7, de los beneficios garantizados por el Estado. Cito. Artículo 1. Incorporar la subvención del Estado respecto a la exposición de las mujeres, entendiéndose esta como una compensación que solvente la diferencia persistente en su calidad de género, igualando dicho recibimiento al promedio de la pensión correspondiente a los hombres.
Artículo 2. Los pensionados de regiones extremas del país serán beneficiados por una cobertura del promedio de zona, que se reincorporará al momento del cobro de pensiones, a partir de las edades señaladas en el decreto de ley vigente. Modificación al artículo 86. Según el artículo 4 del decreto de ley 3500, los afiliados tendrán acceso a una pensión de invalidez, la que está bajo los requisitos establecidos en una modificación efectuada por la ley 20.255. Se faculta al mismo tiempo en el artículo 86 que se deberá cesar el pago de la pensión de invalidez una vez cumplidos los 65 años, para dar paso a la jubilación, en la que el afiliado puede optar a una postulación para una pensión solidaria de vejez. En la Ley de Garantías Previsionales proponemos abrir las posibilidades delimitadas en el decreto establecido para quienes reciben la pensión de invalidez, efectuando una continuación de esta al momento de jubilarse. Procedo a citar. Modifíquese el artículo 86. El afiliado, conforme al recibimiento de la pensión de invalidez, tendrá la facultad, al momento de comenzar a cobrarse la jubilación, una vez cumplidos los 65 años, de persistir con el beneficio de invalidez, sin tener esta inferencia en el descenso del valor de la pensión a cobrar, cubriendo con el uso dicho beneficio las necesidades variadas que pudiese tener en su condición de invalidez, la que será protegida por la ley en función. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tenemos 15 minutos los equipos para señalar observaciones y preguntas. Buenos días, primero que todo felicitarlos. Como equipos queremos preguntar si dentro de su proyecto de ley se hará extensiva la pensión de invalidez para personas menores de 18 años. Bueno, la verdad es que eso no se puede, ya que, como sabrás, una persona puede empezar a imponer desde los 18 años y se puede empezar a jubilar, o sea, se puede jubilar desde los 65 en el caso de los hombres y 60 en el caso de las mujeres. Gracias. Bueno, primeramente saludarlo y felicitarlo. Tenemos una observación y pregunta. Primero voy a empezar yo. Creemos que omitieron algo importantísimo en relación a su iniciativa, que es modificar la ley de asignación de zona. En consecuencia, su propuesta legislativa está mal planteada, ya que no busca modificar una ley, sino que en realidad dos. Queremos citar una frase de su iniciativa de ley que nos llama bastante la atención y que nos gustaría que nos explicaran por qué la consideramos semánticamente ambigua. Según ustedes, su modificación al artículo 2 dice: tiene por objetivo la motivación de poblar dichas regiones que representan características especiales a la zona geográfica en la que se localizan. ¿Acaso las regiones extremas no están ya pobladas? ¿Quieren que aumente la población de adultos mayores y personas en estado de invalidez? ¿Qué sucede con los servicios asociados a la atención de las necesidades que están de estas personas? ¿También tienen que ser consideradas? ¿Lo consideraron? Primero que nada, respondiendo a la observación, nosotros queremos hacer énfasis a que lo que es en zona extrema nosotros queremos incorporarlo a través de un sistema aparte, que es el sistema previsional que actualmente no existe en Chile. ¿Ya? Y primero que nada queremos tratar de explicar con palabras más sencillas lo que es nuestro proyecto, porque creo que quizás no se entendió muy bien cuando lo explicamos. Primero que nada, nosotros queremos, en lo que es la invalidez, las personas reciben una pensión cuando tienen entre 18 y 65 años. Estas personas reciben la pensión siempre y cuando nunca hayan cotizado. Esta pensión es de 89.000 pesos. Siendo realistas, con esta pensión no alcanza mucho y en verdad no alcanza casi para nada para vivir con la realidad que tenemos como país. Lo que nosotros queremos hacer es que estas personas, cuando cumplan los 65 años, puedan seguir con el beneficio de la pensión de invalidez, lo cual les ayudará económicamente a poder seguir con un ritmo de vida mejor al que ya llevan con solo 89.000 pesos. Lo que nos referimos a lo que es la zona extrema.
Nosotros sabemos que las personas acá, nosotros que vivimos, recibimos un porcentaje de zona, el cual aumenta nuestro sueldo, que se implementó para motivar la población de estas zonas extremas. Y nosotros acá tenemos un dato que presentamos en la infografía. El sueldo promedio de un magallánico, con lo imponible, son de 688.000 pesos. Sin embargo, una pensión promedio es de 133.000 pesos. Es una diferencia alarmante para las condiciones de vida que llevamos nosotros. Y no solamente en Magallanes, también en Aysén tenemos una cifra que dice que el sueldo promedio en Aysén es de 150.000 pesos y la pensión promedio es de 89.000 pesos al momento de jubilar. Por eso nosotros queremos incorporar un porcentaje que se va a incorporar cuando la persona ya jubile. ¿Ya? Y refiriéndonos al tema de las mujeres, nosotros lo que queremos es que las mujeres tengan una igualdad en el promedio que tienen los hombres al momento de jubilar. Buenos días. Bueno, ustedes están hablando que quieren como igualar el tema de las pensiones de hombres y mujeres, pero sin embargo esto no sería solamente sobre las pensiones, sino que el problema es mucho más profundo del tema de que las mujeres reciben un sueldo más bajo y todo el tema. Entonces, ¿podrían considerar igual ese dato? Gracias. La verdad es que sí. Nosotros al investigar encontramos, lo que primero que pensamos fue cuáles son las causas de por qué las mujeres reciben una pensión inferior a la de los hombres. Ahí nos encontramos con los datos de, por ejemplo, que el sueldo promedio de una mujer es más inferior al de un hombre. Al igual que las mujeres viven más años y cotizan menos años. Y es por eso que nosotros como que le dimos énfasis a estos puntos. Gracias. Según entendimos, vuestra propuesta busca mejorar las condiciones económicas en las que se encuentran los pensionados de nuestro país y a la vez hacen énfasis en la igualdad ante la seguridad social. ¿No es acaso un acto de desigualdad e inequidad otorgarle más dinero a solo parte de la población? Ya que ser pensionado en este país es un problema socioeconómico que aqueja a todos, vivan donde vivan. Bueno, nosotros al crear este sistema previsional lo que estamos buscando es terminar con la desigualdad, por lo que todas las personas recibirían un promedio igualitario. Además, agregarte que si nosotros elegimos estos 3 puntos es porque son las personas más vulnerables, entre comillas, del sistema de pensión. ¿Sí? Gracias. Muy buenos días. Nosotros como equipo, a nivel de comentario, pensamos que su proyecto podría tener un efecto contradictorio al provocar que personas en condición de invalidez salgan de sus redes de apoyo y migren a zonas extremas, digamos por el hecho de considerar la asignación por zona que no la reciben todos y que ustedes comentaban que recibirían un porcentaje mayor. Gracias. Ya, primero que nada nosotros queremos volver a explicar el tema que en verdad igual es un poco enredado. Nosotros queremos crear un sistema de previsión social y este sistema de previsión social se va a enfocar en 3 puntos. El primer punto es la asignación de zona. El segundo punto son las mujeres, y no solamente mujeres de zonas extremas, sino las mujeres de todo Chile. Y el tercer punto es la invalidez, que también tampoco es solamente por zona, sino que es para todo el país. Entonces son temas apartes. ¿Sí? Y como acotación, es un auge en la previsión social, en el sistema de previsión social. Primero que todo, felicitarlos por su iniciativa, que plantea una solución a la problemática social, pero en un punto, teniendo en cuenta de que ustedes mencionaron que se cambió el sistema del Estado, pasó a privatizarse el 71, ya se privatizó porque el Estado no podía solventar los costos de estas pensiones. ¿Cómo pretendemos que ahora el Estado vuelva a solventar dichas pensiones, siendo de que estamos en medio de una reforma económica que ha generado que el Estado pierda recursos y teniendo en cuenta de que hace pocos días la misma presidenta dijo de que el próximo año
los recursos se verán drásticamente disminuidos por la reforma económica que conllevó a nuestro país a bajar su nivel de ingreso. ¿Cómo pretendemos de que el Estado pueda solventar todas las pensiones, siendo de que no tiene el recurso necesario para esto? Bueno, en el mismo discurso del 29 de septiembre, la presidenta dijo que el presupuesto del Estado se iba a aumentar en un 2,7%. Y parte de ese presupuesto iba a estar destinado a las pensiones, al sistema de pensiones por todo lo que está pasando. Es de ahí que nosotros proponemos que se debe usar el dinero para solventar estos 3 puntos, que te reitero, son 3 puntos y no es que vayamos a solventar a toda la población, ya que son los más vulnerables. Atendiendo a que Chile es un país en transición demográfica, o sea que está teniendo una cantidad de población mayor cantidad de vejez, ¿cómo pretenden ustedes que ese 2,7 pueda solventar la cantidad de pensiones que se tienen que entregar, contemplando que muchos también tienen la calidad de inválidos? Entonces también se le debería asignar eso y la de vejez o la de jubilación. Bueno, nosotros estamos muy enterados de los problemas económicos que está sufriendo el país y también sabemos sobre la transición demográfica. Sin embargo, nosotros por ello mismo creemos que es urgente tomar medidas en este ámbito. Por eso creamos el sistema de previsión social, en el que primero queremos enfocarnos en los grupos más vulnerables. Quizás esto no va a ayudar completamente a todas las personas, pero sí es un gran avance que es el único que nosotros podemos proponer con la información a la que hemos accedido. Gracias. ¿Y cómo puedes vincular la ley de la zona extrema con su iniciativa? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Cómo pueden vincular la ley de zona extrema con su iniciativa? Mira, lo que pasa es que nuestro proyecto de ley tiene tres ejes, como te explicamos, ¿ya? Son las mujeres, los inválidos y las zonas extremas, separadas cada una entre ellas, ¿cierto? Ya. Y las cifras de comparación entre el sueldo y la pensión son alarmantes, ya que el sueldo promedio en Magallanes son de 688.691 pesos, cuando la pensión promedio es de 133.000 pesos. Es por eso que nosotros decidimos incorporar las zonas extremas a nuestro proyecto. Buenos días. El tema de que siga existiendo grupos de vulnerabilidad ya es un índice de desigualdad. Y eso, una observación. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo piensan que vamos a tratar de igualar las pensiones de hombres y mujeres? Es decir, ¿de dónde van a sacar los fondos? Y debido a que ustedes dijeron que las mujeres viven más, cotizan menos, o sea, ¿le van a quitar más o cómo va? Bueno, última pregunta de acá. Por ejemplo, Chile tiene un sistema económico neoliberal y eso hace que exista la AFP y que el Estado se evite hacer cargo en cierta parte de las pensiones. Entonces, si esto tiene que ver con los fondos, ¿de dónde se piensa sacar plata para la obtención de eso, teniendo en cuenta que el Estado evita, por un lado, hacerse cargo de las pensiones en general? Ya, mira, para comenzar a responder tu pregunta, es importante aclarar que las AFP son las administradoras de fondos de pensiones y se definen como entidades privadas con fines de lucro. Es por eso que nosotros en nuestro proyecto no decidimos tocarlas, ya que pensamos que es deber del Estado asegurar la previsión social de los chilenos. ¿Ya? Y para financiar lo de las mujeres, como ya te dije, el 29 de septiembre la presidenta mencionó que el presupuesto va a aumentar en un 2,7% y de ese 2,7% un porcentaje va a los fondos del sistema previsional.
Teniendo en cuenta que ustedes mencionaron el hecho de que el Estado se haga cargo, en ese caso no habría que modificar la ley de fondos de pensiones, más que nada, completa, la ley que se encarga de ver cómo se financian las pensiones. O sea, en vez de hacer estas pequeñas modificaciones, sería algo más grande. Eso es lo que queremos hacer, modificar el decreto de ley 3500, donde se habla de esto. Ya, gracias. En la infografía mencionan como zonas dignas de recibir la asignación de zona extrema a Aysén y Magallanes, pero ¿qué sucede con la región de Arica o las islas? Esos lugares también son zonas geográficas consideradas extremas. Excluirlas es una muestra de desigualdad. Ya, primero que nada, la verdad es que para acceder a encontrar estos datos nos fue muy difícil. Solamente encontramos las de Magallanes y Aysén y tratamos de buscarlas de la zona del extremo norte del país y no las pudimos encontrar. Sin embargo, lo de las islas es un tema aparte. Nosotros solamente estamos frente a lo que es el Chile continental y las zonas extremas que están dentro de él. Y sí creemos que es necesario, aunque a veces suene quizás un poco, somos de Magallanes y queremos incorporar esto porque somos de acá, no es tan así. La verdad es que es necesario y también esto ayudaría a incentivar el poblamiento de las regiones y de esta forma evitar la descentralización porque también se tomaría más en cuenta lo que son nuestras zonas extremas. Gracias. A continuación, el jurado dispone de hasta 5 minutos para realizar observaciones a la iniciativa. ¿Aló? ¿Se escucha o no? Sí. Ya. La primera observación. Por mi parte voy a hacer una observación con respecto al eje relacionado con los pensionados de regiones extremas. ¿Ya? Con respecto a los pensionados de regiones extremas, en donde les van a dar un beneficio, ¿cierto? A ellos, un incremento. Con el fin, señalan ustedes, de poblar regiones extremas, ¿ya? Y además señalan como dato la drástica diferencia entre el sueldo que se percibe, ¿cierto? Y la pensión que se recibe, digamos, posteriormente. Ya, ese es como el fundamento que ustedes señalan. Entonces mi pregunta va, si ese es el fundamento, según lo que yo leí acá, entonces esto, pregunto, ¿se aplicaría, porque ustedes ven como fundamento la drástica diferencia que se produce, es decir, estamos teniendo tales ingresos y después baja por el tema de la pensión? ¿Esto también se aplicaría a las personas que, una vez pensionadas en otras partes del país, vienen a vivir acá? Porque ahí no me coincidiría, porque resulta que esa persona no tenía ese ingreso antes. ¿Se fijan? Tal vez tenía ingresos, digamos, menores. Si los miras desde esa óptica, entonces ahí para que reflexionen, lo están mirando de la drástica diferencia entre el sustento anterior y posterior una vez pensionado, o lo están enfocando y no lo han explicitado respecto a los costos de vida de la región extrema, porque no lo han dicho y no se ha tomado en cuenta ese aspecto, ¿ya? Lo otro, van a haber limitaciones, porque tampoco se señala, queda muy abstracto, es decir, la frase dice los pensionados de regiones extremas del país, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y con respecto al mismo punto, es decir, cualquier pensionado que se viene a vivir acá, o van a exigir un cierto número de años de trabajo acá en la región. ¿Por qué pregunto esto? Porque ustedes quieren poblar, ¿cierto? O sea, uno de los objetivos, ¿cierto?, de ustedes dicen poblamiento. Entonces, si tú no colocas limitantes o requisitos, podría suceder eventualmente que las personas ya, digamos, inactivas o mayores puedan, digamos, venir a poblar acá. Entonces, ¿qué quieren poblar, digamos, con una población heterogénea, es decir, también fuerza activa? Porque si fuese así, tendrían que colocar algún requisito. Porque no está señalado ahí. Entonces, ¿por qué no se tuvieron en cuenta esos puntos? ¿Ya? ¿O si consideran realmente que no es necesario? Complementando lo que dice el anterior jurado, un tema que me parece importante porque tiene que ver con las mujeres.
ustedes dicen que incorporarían una subvención del Estado por la diferencia que existe entre mujeres y hombres hoy en día en el mercado laboral. Pero en realidad, entonces el Estado se haría cargo de una problemática que es estructural en perjuicio de las mujeres en el mercado laboral que han generado los privados, por ejemplo. Generalmente en la administración pública no hay diferencia para un mismo puesto de trabajo entre hombres y mujeres, pero sí en el sector privado. ¿Por qué tendría que ser el Estado el que finalmente debiera cargar esa mochila? ¿Qué responsabilidad tiene ahí el empleador o el sector privado y cómo contribuye ya para que no sea solamente esta subvención de parte del Estado? ¿Ya? Hola. Bueno, a mí me gustaría primero que pudiéramos corregir algunos temas de fondo como observación. Hoy día el proyecto de ley que ustedes deben conocer que regula el tema de las personas en situación de discapacidad establece cierto lenguaje inclusivo, que es súper importante que esté incorporado. Entonces no procede a hablar de personas discapacitadas, sino personas en situación de discapacidad para la formulación del proyecto. De igual manera, con la denominación de la fundación, que hoy día se llama Fundación Nacional de la Discapacidad o Servicio Nacional de la Discapacidad, porque ahí como que se confunden los datos de este organismo privado que hoy día existe en Chile que entrega. Sin embargo, los datos no son de la fundación, son del SENADI, para que lo puedan verificar. Y en cuanto a algunos temas quizás más de fondo, yo creo que el sistema de pensiones, yo los felicito además porque han entregado información que es precisa, que habla que están muy bien informados de la temática. Sin embargo, yo creo que este tipo de iniciativas tienen que estar acompañadas de la lógica presupuestaria. Los compañeros le insistieron bastante. Ustedes hablan de un enfoque de derecho del sistema de pensiones. Entonces aquí la pregunta, como lo decía Carlos, ¿por qué el Estado debe hacerse cargo de ese enfoque de derecho? Y ahí es súper importante que ustedes puedan dar respuesta a cuáles son las formas de financiamiento. Y tiene que ver con la extensión de los beneficiados. Lo preguntaba, la jurada decía, vamos a beneficiar a todas aquellas personas que van a vivir en zonas extremas, a los que vivieron antes, vamos a beneficiar a todas las mujeres de aquí en adelante, a las que jubilaron este año, vamos a financiar de modo mixto. ¿Qué es lo que vamos a hacer para solventar esto? Entonces, es súper importante que ustedes puedan determinar de qué forma vamos a financiar. Lo mencionaron por ahí, escuché la reforma tributaria, escuché el tema de subvenciones, pero que puedan dar respuesta para que su proyecto efectivamente sea integral. El equipo cuenta con 2 minutos para hacer alguna observación o respuesta a las consultas del jurado. Ya bueno, nos gustaría contarles por qué elegimos este tema, porque la verdad es que no fue fácil elegir un tema así, que la verdad nosotros no estábamos para nada informados sobre este tema, y nosotros salimos a la calle a hablar con la gente y ver qué es lo que opinaba la gente, qué es lo que pensaba acerca del sistema AFP. Y nos encontramos con realidades muy diferentes. Por ejemplo, nosotros cuando grabamos el video fuimos a la parte donde está la Goleta Ancud y nos encontramos con un hombre que estaba de vacaciones aquí, en la zona. Justo había llegado a Torres del Paine, estaba muy contento y le preguntamos qué pensaba él acerca de las AFP. Y él nos dijo que no, que las AFP estaban bien y que él ganaba una pensión sobre el $1.000.000. Nosotros nunca habíamos escuchado eso porque la verdad es que habíamos buscado muchas cifras y nunca nos habíamos encontrado con una persona que reciba una pensión sobre el $1.000.000. Bueno, después seguimos grabando el video. Cuando recién comienza el video podemos ver a un hombre que trabaja en áreas verdes y él nos contó su historia. Y él es un hombre que trabajaba en el campo, aquí es de la región, y por problemas de condiciones de salud de su mujer, él tuvo que venirse a vivir a la ciudad. Y cuando él llegó acá, obviamente ya tenía sobre los 70 años y no es fácil acceder a encontrar un trabajo a esa edad. Y la única oportunidad laboral que se le presentó fue trabajar en áreas verdes. Y él nos contó que él recibe una pensión de $150.000 y con eso... de $120.000, disculpen, y con eso no le alcanzaba para vivir. Nos dijo que los medicamentos que él compraba para su esposa y tan solo pagar los consumos no le dejaba ni $50.000 para después ir al supermercado. Y la verdad es que esa historia nos llegó muy a fondo y estuvimos conversando con él después y bueno, al final decidimos si nos podía ayudar a grabar el video. Y después seguimos caminando y nos encontramos con una mujer que estaba saliendo de Caja Los Andes y ella estaba recibiendo una pensión de $16.000. O sea, las diferencias eran
muy alarmantes y eso nos motivó a crear este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos un fuerte aplauso al Colegio Novellus.